Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hace ya un tiempo, calculo que como unos 2 años, más o menos, dediqué una larga serie de programas a la historia del socialismo. En algún momento de aquellos programas recuerdo haber hecho, no sé exactamente cuál, pero recuerdo haber hecho una promesa. La promesa de hacer lo mismo con otra ideología que corre paralela, que es el liberalismo. Y naturalmente su apéndice económico, que es el capitalismo. ¿Por qué? Porque de la Revolución Francesa surgen las 3 grandes ideologías de la modernidad. Una de ellas es el nacionalismo, que es un poco quizás más transversal, y luego el liberalismo y el socialismo. Ponerlas en el orden que queráis. Socialismo y liberalismo concretamente tienen muchas más cosas en común de las que parece a primera vista. Para empezar, tienen la misma madre, es decir, la Revolución Francesa, y la misma abuela. Las revoluciones que se dan al otro lado del Canal de la Mancha, y la misma bisabuela, que son las revoluciones protestantes del siglo XVI y XVII. Como sé que para algunos esta es una verdad difícil de digerir, la vamos a ir viendo poquito a poquito a lo largo de los distintos programas. Solo a título de recordatorio, os recuerdo que Marx hizo el mayor elogio posible acerca de los logros de la economía capitalista, del gran desarrollo económico, de la industria, etcétera, etcétera. Vamos, que veía un paso indispensable para que se dé el advenimiento del comunismo, una sociedad capitalista. Solo eso ya nos debería hacer pensar en que hay más cosas en común de las que normalmente pensamos. Por otro lado, también vimos como el análisis económico de Marx parte de ideas de autores liberales, como por ejemplo David Ricardo y otros. Vimos también como el socialismo, tanto el llamado utópico como el llamado científico o marxista, en realidad eran elaboraciones mentales que chocan con la realidad. Muchas veces, precisamente el ataque que hacen contra las ideas socialistas los autores liberales coinciden en eso. Vienen a decir que el socialismo es puro error, puro relato, algo así como que el papel lo aguanta todo. En cambio, para ellos las ideas liberales no pueden ser llamadas ideologías porque retratan, por así decirlo, la realidad de las cosas. Son cosas evidentes por sí mismas. Bueno, pues aquí veremos cómo el liberalismo también tiene su relato, reñido con la realidad, y que es también una ideología, y como toda ideología, está lastrada de utopismo. Como ya os he dicho que voy a tomarme las cosas con calma, empezaremos por una larga cita. Haciendo una, digamos, exégesis de esta cita, pues encarrilaremos el tema. Podría haber empezado por otro lado. Algunos pensarán que es empezar la casa por la ventana. Pero bueno, vamos a ello. Esta extensa cita la he sacado de ligadistributista.blogspot.com, una página web, o blog, mejor dicho, que se dedica a la difusión de las ideas del distributismo, según pone en el subtítulo, Distributismo, sociedad y economía según el orden natural y cristiano, que propugna una economía, según ellos, hecha para el hombre y de acuerdo con la moral cristiana, concretamente con la doctrina social de la Iglesia, y que está a favor de la propiedad, de la familia y todas estas cosas. Y aunque está a favor de la propiedad, precisamente por eso están en contra del capitalismo, porque piensa que el capitalismo acaba con la propiedad, por lo menos con la propiedad de la mayor parte de la gente. Todo se concentra en unas pocas manos. También, por lógica consecuencia, está en contra del marxismo. Pero si queréis, un día os dedico un programa a este tema, vosotros me lo diréis, porque pienso que el distributismo es una cosa interesante, una alternativa curiosa. Bueno, pues el artículo en cuestión lleva tiempo publicado, viernes 6 de junio de 2014, y os voy a leer la introducción antes de pasaros a leer el artículo propiamente dicho. Dice, los juegos del hambre y la creación del capitalismo. Lo que dice este artículo a modo de reseña de un nuevo libro es importantísimo. No miren quién lo dice, es una web marxista, sino lo que dice. Desde un punto de vista diametralmente opuesto, autores liberales dicen exactamente lo mismo, claro que justificando todo esto. Y, curiosidades de la vida, también autores más progres, como los autores de Why Nations Fail,
que es ¿Por qué fracasan las naciones? Libro interesante, que si queréis también un día os hago una reseña de él, de Acemoglu y Robinson, que llegaron a dedicar capítulos enteros a cómo el capitalismo naciente expulsó violentamente al campesinado y la población rural para volcarlos al mercado del salariado como mano de obra barata y hacinarlos en las ciudades en pocilgas inhumanas. Bueno, después de esta presentación, pues vamos a este artículo y que ya tengo pregrabado y allí vamos y luego lo comentaremos. La invención del capitalismo. De cómo un campesinado autosuficiente fue arrastrado hacia la esclavitud asalariada industrial. Por Yasha Levin. Todos, excepto los idiotas, saben que las clases bajas deben ser mantenidas en la miseria o nunca serán industriosas. Arthur Young, 1771. El conocimiento económico vulgar dice que el capitalismo es sinónimo de libertad y sociedad libre. ¿Correcto? Bueno, si alguna vez sospechó que la lógica de esto no cierra, entonces le recomiendo que revise un libro intitulado La invención del capitalismo, The Invention of Capitalism, escrito por un economista e historiador llamado Michael Perelman, que se encuentra exiliado en Chico State, una pequeña universidad rural en California, debido a su falta de cariño hacia el mercado libre. Y Perelman ha dedicado su tiempo en el exilio para un muy buen uso, excavando en la obra y la correspondencia de Adam Smith y sus contemporáneos para escribir una historia de la creación del capitalismo que va más allá de los cuentos de hadas superficiales sobre la riqueza de las naciones y se dirige a las fuentes, permitiéndole leer a los primitivos capitalistas, economistas, filósofos, clérigos y estadistas en sus propias palabras. Y no son lindas. Algo que los registros históricos dejan perfectamente en claro es que Adam Smith y sus amigos de laissez-faire eran un grupo de criptoestatistas que necesitaban de políticas brutales del gobierno para convertir al orgulloso campesinado inglés en una dócil fuerza de trabajo capitalista que aceptara la esclavitud asalariada. Francis Hutcheson, de quien Adam Smith aprendió todo sobre las virtudes de la libertad natural, escribió: «Es la principalísima intención de las leyes civiles endurecer, mediante políticas penales, las leyes de la naturaleza. El populacho necesita ser instruido y forzado por la ley acerca de los mejores métodos para manejar sus asuntos y ejercitar las artes mecánicas». Sí, a pesar de lo que le hayan enseñado, la transición hacia la sociedad capitalista no se dio natural o tranquilamente. Verá, el campesinado inglés no estaba dispuesto a renunciar a su modo de vida rural y comunal, dejar sus tierras e ir a trabajar por salarios por debajo del nivel de subsistencia en fábricas sucias y peligrosas, levantadas por una nueva clase de ricos capitalistas terratenientes, y tenían sus buenas razones. Según las estimaciones del propio Adam Smith acerca de los salarios industriales de su tiempo en Escocia, un obrero debía trabajar más de 3 días enteros para poder comprar un par de zapatos hechos industrialmente, cuando podrían haber hecho sus propios zapatones tradicionales con el cuero de sus propios animales en cuestión de horas y pasar el resto del tiempo tomando cerveza. No había mucho que decidir, ¿no? Pero para que el capitalismo funcionara, los capitalistas necesitaban de un depósito de trabajo barato y productivo. ¿Qué hacer entonces? Llamar a las fuerzas del orden. Enfrentados a un campesinado que no estaba dispuesto a desempeñar el papel de esclavo, filósofos, economistas, políticos, moralistas
y grandes empresarios comenzaron a exigir la intervención del Estado. Con el tiempo lograron que se sancionara una serie de leyes y normas designadas para empujar a los campesinos fuera de lo viejo y soltarlos en lo nuevo, destruyendo sus formas tradicionales de vida autosuficiente. Los actos brutales realizados con el fin de despojar a la mayoría de la población de sus medios de autosuficiencia parecen completamente ajenos a la reputación de laissez-faire de la economía política clásica. Escribe Perelman. En realidad, el despojo de la mayoría de productores a pequeña escala y la construcción del liberalismo están íntimamente conectados. Tanto que Marx, o al menos sus divulgadores, llamaron a esta expropiación de las masas acumulación primitiva. Perelman subraya las muy distintas políticas por medio de las cuales los campesinos eran forzados a abandonar la tierra, desde la imposición de las llamadas leyes del venado, que prohibían a los campesinos cazar, hasta la destrucción de la productividad campesina al subdividir las tierras comunales en terrenos mínimos. Pero por lejos las partes más interesantes del libro son cuando podemos leer a los colegas protocapitalistas de Adam Smith quejarse de la independencia y confort de los campesinos, no permitiendo su apropiada explotación, y las formas en que se las ingeniaron para forzarlos a aceptar una forma de esclavitud asalariada. Este panfleto, por ejemplo, captura la actitud general del grupo hacia los campesinos autosuficientes y exitosos. La posesión de una vaca o dos, con un cerdo y unos pocos gansos, naturalmente agradan al campesino. Paseando su ganado, éste adquiere el hábito de la indolencia. Un cuarto, medio y ocasionalmente todo un día se pierden imperceptiblemente. El día laboral se hace desagradable. Su aversión se incrementa con la indulgencia. Al final, la venta de un ternero o de un cerdo logran los medios para agregar la falta de moderación a la vagancia. Otro panfleto agregaba: no puedo concebir una mayor maldición para el pueblo que ser arrojado a un terreno donde la producción de comida y otros medios de subsistencia son, en gran medida, espontáneos, y donde el clima requiera o admita pocos cuidados en la ropa y la vivienda. John Bellers, un filántropo cuáquero y pensador económico, vio en los campesinos independientes el gran impedimento para el plan de forzar a las gentes a meterse en fábricas prisiones en las que vivirían, trabajarían y arrojarían ganancias del 45% a sus dueños aristocráticos. Los bosques y las tierras de labranza comunales hacen de los pobres que están en ellos algo así como los indios, siendo un impedimento para la industria y la cría de la vagancia y la insolencia. Daniel Defoe, el novelista y comerciante, notaba que en las tierras altas escocesas la gente tiene demasiadas provisiones. El venado abunda y en todas las estaciones jóvenes y adultos los matan con sus armas donde los encuentran. Para el botánico Thomas Pennant, esta autosuficiencia estaba arruinando a la población productiva. Los modos de los Highlanders nativos pueden resumirse en estas palabras: indolentes en un alto grado, a menos de que sean convocados a la guerra o animados por las fiestas. Si tener el estómago lleno y la propiedad de tierras productivas era el problema, entonces la solución pasaba por expoliar a estas muchedumbres vagas e informes, dejándolos sin tierra y haciéndolos pasar hambre. Arthur Young, un escritor popular y pensador económico respetado por John Stuart Mill, escribió en 1771: todos, excepto los idiotas, saben que las clases bajas deben ser mantenidas en la miseria o nunca serán industriosas. Sir William Temple,
político y patrón de Jonathan Swift, estaba de acuerdo y sugería la creación de altos impuestos a la comida que impidieran una vida de desidia y disipación en las clases obreras. Temple también recomendaba que ya desde los 4 años los niños trabajasen en las fábricas, agregando: gracias a esto esperamos la crianza de una generación que estará tan acostumbrada al empleo constante que se les hará agradable y entretenido trabajar. Pero algunos pensaban que un niño de 4 ya era demasiado viejo. Según Perelman, John Locke, con frecuencia recordado como un filósofo de la libertad, exigía comenzar la vida laboral a la edad de 3. El trabajo infantil también entusiasmaba a Defoe, quien se regodeaba pensando que los niños de 4 o 5 años pudiesen también ganar su propio sustento. Pero nos estamos yendo del tema. También David Hume, el gran humanista, creía que la pobreza y el hambre eran experiencias positivas para las clases bajas y culpaba a la pobreza de Francia de ser el fruto de su clima templado y suelo fértil. Puesto que siempre se observa que, en años de escasez, aunque ésta no sea extrema, los pobres trabajan más y en realidad viven así mejor. El reverendo Joseph Townsend creía que restringir el acceso a la comida era una buena medida. La represión legal directa de los vagos requiere demasiados problemas, violencia y ruido, mientras que el hambre no solo es una forma de presión pacífica, silenciosa y persistente, sino también la forma más natural para motivar la industriosidad, provocando el más poderoso esfuerzo. El hambre, que forja los animales más fieros, les enseñará decencia y civilidad, obediencia y subyugación a los hombres más brutales, obstinados y perversos. Patrick Colquhoun, un comerciante que fundó la primera policía preventiva para evitar que los obreros portuarios hurtaran mercaderías y se contentaran con sus míseros salarios, nos da la explicación quizá más lúcida acerca de cómo el hambre y la pobreza se correlacionan con la productividad y la creación de riqueza. La pobreza es el estado y la condición de la sociedad en que el individuo no puede acumular trabajo o, en otras palabras, no tiene propiedad o medios de subsistencia, sino los que se derivan del ejercicio constante en la vida de la industria en sus ocupaciones diversas. Por lo tanto, la pobreza es el ingrediente más extremadamente necesario o indispensable de la sociedad, sin el cual las naciones y comunidades no podrían existir civilizadamente. Es la herencia del hombre. Es la fuente de la riqueza, dado que sin pobreza no podría haber trabajo. No habría lujos ni refinamientos, ni confort, ni posesiones para quienes gozasen de la riqueza. El resumen de Colquhoun es tan explícito que merece ser repetido, puesto que lo que fue cierto para los campesinos ingleses tal vez es cierto también para nosotros. La pobreza es el ingrediente más extremadamente necesario o indispensable de la sociedad. Es la fuente de la riqueza, dado que sin pobreza no podría haber trabajo, no habría lujos ni refinamientos, ni confort, ni posesiones para quienes gozasen de la riqueza. Antes he dicho que algunos dirían que empezaba la casa por el tejado. ¿Y eso por qué? Porque, la forma habitual de empezar a hablar del liberalismo, si empezamos por la parte más filosófica, sería hablar de Locke, que para muchos es el que asienta las bases del liberalismo, aunque como siempre algunos lo discutirán. Y no digo que sea una mala manera. También, si nos centramos más en lo meramente económico, pues hablando del libro fundacional, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y de lo que contiene, que si el mercado, que si la división del trabajo, que si la mano invisible, que si todas estas cosas, ¿verdad?
Sin embargo, nos hemos puesto a hablar de la correspondencia de Adam Smith con sus amigotes. Pero es muy interesante, porque salen cosas que habitualmente no se explican. Y es la opinión concreta que tenían esta gente sobre el ser humano. Porque vemos que la moral que hay detrás de muchos de estos clérigos que se cartean con nuestro amigo Adam Smith, pues es pobreza igual vicio, riqueza igual virtud. Eso es una moral muy peculiar propia del calvinismo. Y aquí abro. Que bueno, no vamos a adentrarnos ahora en este tema, lo iremos viendo poquito a poco, ya os digo, en distintos programas. Pero básicamente viene a decir que una de las señales de que tú te vas a ir al cielo es que te va bien en la tierra. En fin, eso, vicio igual pobreza, riqueza igual virtud, los predestinados al cielo pues son los ricos, los que no holgazanean. Lo de los holgazanes en un sentido muy amplio, porque ya veis, no están diciendo gente que no hace nada y que malvive y que deja que sus hijos se mueran de hambre, sino que no tienen esa especie de locura por estar todo el día produciendo, por progresar indefinidamente. La economía es un fin en sí mismo, al fin y al cabo, según esta visión, porque si no estás todo el día progresando, pues es que eres un holgazán y hay que obligarte a progresar. Y para eso, qué mejor que la larga mano del Estado, y aquí la gran contradicción del liberalismo en sus inicios, y que nadie se molesta en explicar, porque normalmente liberal lo identificamos con alguien que está en contra de la coacción por parte del Estado de las libertades. Bueno, ya vemos que no es así. Que el Estado crea leyes ad hoc para obligar a la gente a hacer lo que no quiere. En fin. Y vosotros pensaréis, pero bueno, eso fue evolucionando y luego la gente pues fue ganando derechos. Sí, eso después de un siglo y después de muchas víctimas, a las cuales no creo que les console mucho el pensar que gracias a eso, pues no sé, Inglaterra fue la primera potencia industrial del mundo y estas cosas. Eso no consuela a nadie. La economía es para las personas o las personas para la economía. Pero además es que la explotación, cuando el país ya está más o menos en calma y la gente pues se ha puesto en orden y ha dicho que aquí ya no me explotas más, ¿qué ocurre? Que la tentación es explotar a los de fuera, no a los vecinos. Y hay que liberarlos también. Y hay que imponer, bueno, esto ya me estoy saliendo un poquito del texto, pero ya os adelanto que estas teorías de imponer los beneficios de una economía saneada y libre, pues se ampliaron a la esfera internacional. Así que las naciones fueron impelidas a cañonazos a eso, al libre comercio. Sí, a cañonazos, amigos. Por cierto, que las grandes potencias industriales nacieron después de un periodo de proteccionismo, que también lo veremos. Estoy adelantando acontecimientos, pero para que lo sepáis. Y cuando digo a cañonazos, estoy hablando de la guerra del opio. China tiene que comprar opio a Inglaterra porque sí, porque si no habrá represalias, o el Comodoro Perry abriendo los puertos japoneses al comercio internacional como con unas cañoneras, en fin. Pues todo esto que he dicho hasta aquí es para plantear el tema. Ya veis el punto de vista que yo he escogido, y en el próximo capítulo ya os prometo que hablaremos del Locke y hablaremos de Adam Smith, del mercado, que el mercado no lo inventaron los liberales, sencillamente se dedicaron a explicarlo un poquito mejor, pero es algo natural, y todas estas cosas los iremos viendo poquito a poco, seremos más normales en estas cosas, pero seguiré recurriendo a citas alternativas, no las clásicas. Y bueno, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, pero no me quiero ir de aquí sin animaros a que comentéis cosas, porque yo intuyo que este programa da mucho para comentar y para hacer sugerencias. Ya sabéis, los comentarios de iVoox, los comentarios de YouTube, de TikTok, de donde lo veáis, y primumgradus@gmail.com, que es el mail del programa, y sobre todo lo que más me gusta es que dejéis mensajes de voz, notas de voz en el WhatsApp, así que os voy a dar el número de teléfono, aunque no, ya sabéis que las llamadas no las contesto, simplemente notas de voz. WhatsApp
Más 34, por si llamáis desde fuera de España, 644 190223. Repito, más 34 644 190223. Y bueno, ahora ya sí que acabamos. Si os ha gustado, poned un me gusta, que así ayudáis al programa. Hasta pronto.